tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía muchas ganas de grabar este vídeo ya que, bueno, pues es el primer vídeo de controlador PID que voy a... que estoy grabando, así que me hacía bastante ilusión. Y bueno, pues en primer lugar voy a explicaros un poco las entradas y salidas del sistema, luego veremos el código de TIA Portal, finalmente procederemos a ver una simulación y a cómo realizar este control. Básicamente en este caso nos encontramos en un control PID de un depósito. ¿Cuál es el fin de este control PID? Pues que yo le daré una instrucción, le daré una consigna, una altura que yo quiero de líquido, y entonces el tanque, mediante estas dos válvulas, pues tendrá que llegar a esa altura. Ni pasarse por encima ni pasarse por debajo, quedarse ahí. Veremos inicialmente que cuando no hemos sintonizado el PID, pues le digamos una altura y seguramente se nos vaya a la altura por encima y luego o se nos quede por abajo, pero nunca llegue a ese punto, o si llega llegará en un tiempo infinito y por tanto no es óptimo. Y una vez que hemos realizado pues ese control, sacando los parámetros necesarios con un método de autotuning, un método autofino, un método de ajuste fino que veremos luego, pues se realizará correctamente este control. Bueno, dos cosas. La primera, tengo la voz un poco tocada porque, bueno, me he resfriado un poco y, bueno, supongo que se estará notando. Pero bueno, intentaré, dentro de lo que cabe, vocalizar y que se me entienda bien. Pero bueno, yo creo que sí, hombre. Y luego lo otro que os voy a dejar en Google Drive, en la descripción está un enlace para que podáis descargar tanto el código de TIA Portal como la propia escena de de TIA Portal, de Factory.io, ¿vale? Para que podáis hacer vuestro proyecto en vuestro ordenador y ver cómo funciona todo correctamente, y ya veréis cómo es súper interesante. Así que nada, como siempre vamos a explicar las entradas y salidas. En este panel de mando, como siempre, tenemos el botón de marcha, botón de paro, tenemos un potenciómetro y dos displays. El botón de marcha, pues para poner en marcha el control PID, pararlo para pararlo, es decir, para empezar a realizar ese control PID, pues tenemos que tener el botón de marcha activado. Si no, pues no estaremos realizando el control PID de forma automática. Luego tenemos este potenciómetro, que básicamente se va a corresponder con la altura que yo le pido de llenado. Es decir, esto que básicamente es esto de aquí. Uy, perdona, que esto lo tengo conectado. Espérate que lo pare. Vale, es que lo tengo conectado y no me acordaba que. No me acordaba que lo tenía ahí puesto. Vale. A ver, que lo consiga poner bien. Este potenciómetro, como digo, va a girar de 0 al 100%. Y este giro, el 0% se corresponde con una altura de 0 centímetros y el 100% de giro se corresponde con una altura de 100 centímetros. Entonces, para que esto sea así, yo tengo que realizar un escalado. Y este escalado, pues lo expliqué en el anterior vídeo de justo este, además del potenciómetro, de escalado de señales analógicas. Así que nada, os dejo aquí encima el link al vídeo para que le echéis un vistazo, súper interesante, y os va a quedar todo mucho más claro si no lo habéis visto anteriormente. Así que nada, en este display de aquí estaremos viendo pues la altura el porcentaje de giro, pues que directamente lo vemos en centímetros, el valor escalado lo estaremos viendo aquí, y en este otro display estaremos viendo el nivel que se está midiendo en cada momento del depósito. La medida del nivel se hace con este sensor de aquí, ¿vale? Es un sensor analógico que va a tener valores de entre 0 y 10 voltios. Por ello necesito realizarle un escalado para que me dé su equivalencia entre 0 y 300 centímetros. Y este escalado de los voltios será lo que me aparezca aquí. De modo que yo voy a ver simultáneamente aquí la altura del depósito en centímetros y el nivel que se está midiendo en centímetros. Y podré comparar. Algo que voy a aprovechar ahora para comentar porque es muy importante y muy interesante, porque luego lo vamos a necesitar, es el concepto del error. Cuando yo estoy trabajando con PIDs, una variable, un parámetro muy importante es el del error. El error básicamente es la diferencia entre el setpoint y el input y la entrada, la variable controlada. En este caso, la diferencia entre la altura que yo quiero menos la altura que tengo actualmente. Y este error puede ser pues positivo o negativo. Veremos luego porque el signo es muy importante en este caso. Decir que el control, yo voy a utilizar un único PID para controlar las dos válvulas. Es decir, que yo con un simple controlador voy a decir, ábrete tú, y ahora ábrete tú, y luego ábrete tú. Es decir, en función del valor que yo tenga en la salida del PID, voy a decirle cuál de las dos se va a abrir. Esto es algo muy importante y esto va a depender del signo del error. Para que entendáis esto bien,
y si no lo entendéis ahora lo entenderéis luego bien con el código, pero voy a ver si ahora lo podéis entender. Imaginemos que yo tengo el tanque, ¿vale? Y el tanque me está midiendo 100 centímetros, es decir, el agua llega hasta aquí. Y yo le digo al tanque con el potenciómetro lo giro para que me llene 150 centímetros. Es decir, yo estoy aquí, pero mi set point es este. Si yo calculo el error es 150 menos la altura actual, menos 100. El error es de 50, el error es positivo. ¿Qué válvula se tiene que abrir? No lo digo, vamos, lo tenéis que estar adivinando ya. La de arriba, la válvula de llenado. El error es positivo, por tanto yo le voy a decir que me llene con esta válvula de aquí. Caso contrario, estoy en 150 centímetros y quiero que se me quede el depósito en 100 centímetros. En este caso mi set point es 100 y mi variable controlada, mi input es 150. 100 menos 150 menos 50, que es la salida del PID. Signo negativo. ¿Cuál se tiene que abrir? La de vaciado, y vaciar de 150 a 100. Pues básicamente esa es la lógica de este control PID. Entendiendo esto ya lo vais a entender todo, porque al final todo es repaso de cosas anteriores y muy poco nuevo si entendemos esto. Así que nada, explicado todo esto, vámonos ahora a TIA Portal y voy a explicar lo que sería todo el código. Bien, esto ha sido un poco spoiler, pero eso lo veremos después. Primero vámonos a la parte de el main. Como siempre ponemos primero el bloque de conexión con Factory.io. Sin este bloque no nos va a funcionar. Luego tenemos este segmento de aquí en el que, bueno, pues lo utilizo básicamente para habilitar las luces de marcha y luces de paro, y también el estado de en marcha. Este estado de en marcha, que como veis es una marca, me va a servir para luego activar el PID, porque el PID inicialmente está en modo manual, pero cuando ponga 1 esto, es decir, cuando pulse el botón de marcha, activaré pues que se realice ese control automático de mi PID. ¿Vale? Eso es algo muy importante. Entonces, explicado esto, nos vamos a estos dos bloques de escalado. Como había dicho antes, aquí en el software de Factory.io, yo tengo que escalar pues el porcentaje de giro de mi potenciómetro, porque quiero este porcentaje lo quiero en... O sea, lo que yo estoy girando, que bueno, realmente es una tensión de 0 a 100. Si yo lo giro un 0%, son 0 voltios. Si lo giro un 100%, son 10 voltios. Como expliqué en el anterior vídeo. Pues yo no lo quiero en voltios, lo quiero en centímetros. Por tanto, lo escalo. Por tanto, escalo también el sensor de nivel, que es una tensión de 0 a 10 voltios. Lo escalo a 0,300 centímetros. Y para ello son estos dos bloques. No me voy a extender en explicarlo, porque ya lo expliqué en el vídeo anterior, que lo vuelvo a dejar aquí arriba por si alguno no se ha enterado antes. Yo lo recomiendo que veáis el vídeo anterior. Entonces, bueno, pues una vez tenemos el escalado hecho de las dos cosas, pues ya tenemos la altura en centímetros, tanto del potenciómetro como del sensor de nivel. Y por último me queda una función que he creado para activar las válvulas, tanto la de llenado como la de vaciado. En este... Bueno, Bueno, sí, lo voy a explicar. Iba a decir, lo voy a explicar después del PID, pero bueno, lo voy a explicar ahora mejor. Como veis, tenemos la entrada, la U. La U es mi señal de control, es decir, es mi salida, mi acción de control, mi salida del PID, ¿vale? Que será un porcentaje que irá entre menos 100 y 100. ¿Por qué entre menos 100 y 100? Bien, porque si el error es positivo, se me habilitará, como he dicho antes, la válvula de llenado, y esta válvula puede abrirse un 0% o un 100%. Y si el error es negativo, se me va a habilitar la válvula de vaciado, que no se va a abrir nada cuando sea un 0%, y se va a abrir completamente cuando sea un menos 100%. Entonces, por eso la entrada, la U, la tenemos entre menos 100 y 100%. Vale, si nos vamos dentro del bloque, podemos clasificar bueno, vamos a aplicar la lógica para según qué válvula se tiene que ir abriendo en cada momento. Entonces, bueno, en primer lugar, aquí tenemos la señal de la acción de control, la salida del PID, que depende del error, depende del signo. Y en primer lugar lo que voy a hacer es hacerle un valor absoluto, porque como la quiero escalar. ¿Por qué la quiero escalar? Porque yo a las válvulas no le puedo decir ábrete un 15,31% o ábrete un 13,27%. No le puedo decir eso, no le puedo meter un valor real y que la válvula se abra o se cierre, lo que corresponda.
le tengo que mandar un entero entre 0 y 27.648 y esto me indicará cuando sea un 0 que no se abra nada, cuando sea 27.648 se abra a tope. Entonces le tengo que hacer un escalado y el escalado se lo tengo que hacer en valor absoluto, no lo puedo hacer de un número negativo. Entonces por ello es por lo que le he puesto este bloque de aquí para hacer su valor absoluto. Explicado esto del escalado, aquí obtenemos ya un valor y este valor, que va a ser la salida analógica, es lo que me va a permitir abrir una determinada válvula. Pero yo no voy a abrir a la vez la válvula de llenado y vaciado, no tendría ningún sentido, porque yo a lo mejor, si estoy en un valor bajo y lo quiero subir a un valor alto, pues tendré que llenar, entonces tendré que abrir solo la válvula de llenado. Y si es al revés, pues querré vaciar, no llenar. Entonces, según dos tipos de casos, yo abriré o yo cerraré cada válvula. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Como antes, en la U, en la acción de control, la salida de mi PID. Si el error ha sido positivo, es decir, si yo aquí estamos, como antes, estamos en 100, pero quiero 150, entonces mi setpoint 150 menos la altura actual 100, estoy en 50, me sale 50, errores de 50, ¿vale? Error positivo, mi U va a tener que ser positiva porque voy a tener que abrir la válvula de llenado y eso ya es positivo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues declarando aquí esta instrucción de aquí, si la U, es decir, si la acción de control es mayor o igual a 0, lo que hago es mover el valor normalizado y escalado de la acción de control a la válvula de llenado. Y a la de vaciado le pongo un 0 porque no quiero que vacíe, quiero que llene hasta esos 150. Y si al revés, si estoy en 150 y quiero 100, el error es negativo, por tanto la acción de control me va a salir negativa, pues yo no quiero llenar, le pongo un 0 a la de llenado y le asigno a la de vaciado pues la salida analógica escalada entre 0 y 27.648. Esa sería la lógica para realizar bueno, pues la abertura de las dos válvulas. Dicho todo esto, me queda explicar el PID y luego ya pasamos a la simulación. Vale, para el PID, que antes de nada decir que está declarado en un bloque de tipo OB, pero el cyclic interrupt, no el main. ¿Por qué el cyclic interrupt y no el main? Vale, porque un PID no se ejecuta, no debe ejecutarse a la misma velocidad a la que se ejecuta un ciclo de scan del PID. Estamos hablando de muchísima velocidad, de microsegundos, y un PID necesita que sea más lento porque necesita que los datos se actualicen correctamente. Y bueno, pues en este caso yo estoy utilizando 100 milisegundos, que bueno, es una cantidad, o sea, es un tiempo decente y es un tiempo para que mi PID pueda funcionar bien. Entonces, por eso está declarado en el cyclic interrupt. Si declaráis el PID en el main, no va a funcionar. O sea, no va a medir las cosas como deberían medirse. Así que eso es lo primero. Lo segundo que también hay que tener en cuenta es que, bueno, para arrastrar, para instanciar mi PID, yo voy a venir aquí a instrucciones, me voy a venir aquí a tecnología, technology, y dentro de PID control y de la carpeta compact PID, el que me interesa es el PID compact, ¿vale? Lo arrastramos, lo pegamos y se instancia solo. ¿Qué versión utilizar? Yo recomiendo la 1.2, ¿vale? La podéis cambiar aquí pulsando, bueno, la versión general dentro de compact PID aquí en versión, pues podemos cambiar entre todas estas. Yo estaba trabajando con la 6, pero no me funcionaba. Y llevaba unos días diciendo, ¿y por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Y era por la versión. Al final averigüé que la versión que tenía que emplear era la 1.2. La 6 no me funcionaba. Así que no sé si os funcionará a vosotros, pero si no funciona y no tenéis la 1.2, probad con la 1.2, que igual es por eso, ¿vale? Eso también comentarlo porque eso era muy importante. Ahora, voy a explicar las entradas y las salidas que he utilizado dentro del bloque. Como veis, solo he utilizado 3 entradas y una salida. Como había dicho antes, las entradas que me interesan en mi PID, yo voy a tener un setpoint y voy a tener un input. De aquí saldrá el error. Y la U, que se corresponde con el porcentaje de abertura de las válvulas. Como digo, y repito, ya no sé cuántas veces lo he dicho, si es positivo, se abre la válvula de llenado. Si es negativo, la de vaciado, ¿vale? Y luego esta otra patilla que tenemos aquí, la de Manual Enable, la habilitación del modo manual, es básicamente lo que he dicho al principio. Inicialmente mi PID va a estar en modo manual, pero para que se pueda realizar un control de manera automática, pues esta patilla debe estar deshabilitada. Entonces, por ello, inicialmente cuando yo inicio la simulación va a estar en marcha, pero cuando yo pulso en el botón de marcha dentro de Factory.io,
comienza a ejecutarse este control de forma automática y por tanto pues ya esta apatía estará en false, estará a 0. Bien, explicado todo esto, que bueno, básicamente estas dos señales vienen de mi bloque de escalado, es una variable que hay dentro del escalado, ¿vale? Vamos a la configuración, queda explicar la configuración y ya dicho esto, vamos a ver la simulación. Configuración, nos vamos a los ajustes básicos. Aquí podemos configurar muchísimas magnitudes diferentes. Podemos configurar, pues eso, yo he puesto longitud, pero puede ser presión, temperatura, porcentaje, caudal, velocidad, viscosidad, ángulo, volúmenes, áreas. Tenemos muchísimas magnitudes diferentes con muchísimas variables diferentes. Podemos medirlo en centímetros, milímetros, micrómetros, metros, kilómetros, muchísimas. O sea, es muy completo el programa, la verdad. Es muy completo. Yo en este caso he utilizado longitud y he utilizado centímetros porque me he intentado, he intentado hacerlo exactamente igual que en el software de factorío. La altura iba de 0 a 300, pues yo lo iba a poner igual. Vale. Luego tenemos en el input, la apatía de input, que si os fijáis, se corresponde con pues el nivel en centímetros que yo estoy escalando. Es decir, esto es un valor ya escalado, ya me viene en centímetros. Pues si nos vamos aquí a la configuración, lo tenemos que dejar aquí en input, que esto es el valor real. Si no hubiésemos hecho el escalado y estuviésemos trabajando con un valor periférico que me llega, pues yo que sé, en una fábrica o lo que sea, que estoy trabajando, o sea, si no he hecho un escalado y me llega el valor entero entre 0 y 27.648, pues le tendría que poner el input per. Pero en este caso, como yo ya he hecho el escalado, lo pongo en input. Y a la salida igual, en este caso se va a tratar de un valor real, un porcentaje entre menos 100 y 100. Y va a tener que ser pues la salida real. Ni la analógica ni la de PWM, la salida real. Dicho esto, pasamos a las variables del proceso. Aquí definimos los límites de la altura. La altura va a estar entre 0 y 300 centímetros. Y esto de input per me da igual porque, como digo, he utilizado el input a secas, la variable real, no la entera. Y por último, los ajustes avanzados. Esto sirve básicamente para definirle unos límites en la altura. Es decir, podemos decirle que a partir de, yo que sé, pues va de 0 a 300. Pues en el valor, cuando el depósito llega al 250, se activa una alarma. Porque yo quiero que conozca cuando el depósito pasa a X altura, porque luego puede haber problemas de desbordamiento del líquido en el depósito, cualquier cosa. Pues todo esto también se puede contemplar en nuestro programa, pero no son objeto de este vídeo, por tanto no lo voy a tratar. Pero que sepáis que también está, tanto por arriba como por abajo. Nosotros no estamos utilizando PWM para este control, así que esto nos da igual. Y esto es muy importante, que son los valores de salida. Como recordáis, la salida, es decir, la acción de control de mi PID, la U, va a ir entre menos 100 y 100, según yo quiera activar pues una válvula u otra. Entonces, esto se lo tengo que decir. ¿Por qué está en porcentaje y no está en centímetros como antes? Porque la variable de control de un PID siempre va a ir en porcentaje, ¿vale? Da igual para qué se utilice, pero siempre va a ir en porcentaje. En este caso se trata de pues, la abertura de una válvula, pero siempre va a tener que ser porcentaje. Lo que salga de un PID va a ir en porcentaje. Así que, por ello, vemos pues, el signo del porcentaje. Y entre menos 100 y 100 porque abarcamos las dos válvulas. Si yo estuviese trabajando con un PID para una única válvula, pues le pondría de 0 a 100%, porque no tendría sentido ponerle un signo negativo. Pero yo en este caso asocio el signo negativo, según la lógica que habíamos visto antes, en el bloque de la U, según el signo, pues activo una válvula o activo otra. Y ya por último, esto de aquí abajo, que no es más que los parámetros de un PID. Un PID pues está configurado por varios parámetros, por la ganancia, la acción integral, la acción derivativa, coeficientes y más parámetros que pues lo que van a hacer es que mi control sea más preciso o menos preciso. Entonces, ¿de qué depende que un control sea muy preciso? Pues de que yo tenga unos parámetros configurados de manera óptima para esa aplicación. Hay muchísimas formas de configurar estos parámetros. Hay muchos métodos como el de Ziegler-Nichols, el SIMC, hay un montón. Nosotros vamos a utilizar uno que viene con este software que se llama el método muy famoso, método de autotuning, que básicamente yo le voy a dar una serie de escalones a mi PID y el PID, por ejemplo, le voy a decir que pase de 0 a 50 centímetros o de 0 a 80 centímetros y el mismo PID solo me va a hacer el ajuste, me va a calcular los parámetros.
pero evidentemente no va a ser un control óptimo, va a tener algunos fallos que luego iremos corrigiendo sobre la marcha. Perdonad. Así que inicialmente vamos a hacer eso. Yo ahora mismo le he puesto estos valores o sea, así predeterminados, y vamos a hacer la simulación y vamos a ver cómo el control no es bueno, porque no son unos buenos parámetros para mi PID. Entonces luego veremos lo que ocurre con estos parámetros y cuando hagamos un control, una optimización buena, veremos cómo funciona realmente cuando está todo bien hecho. Así que inicialmente lo vamos a hacer mal con estos parámetros, es decir, lo vamos a hacer bien, pero va a ser un mal control. Luego haremos el autotuning y un autotuning fino y sacaremos unos buenos parámetros y ahí será un buen control. Así que veremos las dos diferencias que existen entre ellos. Así que bueno, pues voy a hacer un pequeño parón y ahora procedemos a hacer la simulación. Vale, ahora vamos a proceder a hacer la simulación. Vamos a ver inicialmente con los parámetros que habíamos visto al principio cómo no se hace un control óptimo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y después con una serie de métodos, método autotuning y método autotuning fino, vamos a proceder a realizar un control óptimo y tener los valores que queramos y de la forma precisa como queremos. Entonces, bueno, inicialmente vamos a iniciar la simulación, ¿vale? Como veis aquí a la izquierda tenemos el setpoint que está a 0 porque no hemos puesto nada, no está midiendo ninguna altura, está a 0, está en modo manual y a la salida tenemos un 0%, es decir, no se está habilitando ninguna de las dos válvulas. Entonces, yo lo que voy a hacer es uso de la función de aquí, esta función, para poder graficar nuestro... A ver, vamos a ajustar esto aquí, para poder ajustar nuestro... Bueno, pues para poder ver en una misma gráfica las variables que tenemos aquí abajo. A ver si me deja verlas. Tenemos el set point, la altura y la salida me da igual, no la voy a graficar. Pero sí que quiero graficar tanto el set point como la altura. Entonces, vamos a darle para que me mida valores. Vale, ahora mismo está en 0, las dos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es iniciar la simulación. Inicio de simulación. Vale, pero el set point está en 0. Entonces, lo que voy a decir, por ejemplo, es que se ponga a una altura de 185, por ejemplo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es bajar y darle a Start PID Compact. Vale, y ya comienza a llenar. Vale, como veis aquí en la gráfica, bueno, como veis aquí en el display, pues está subiendo y aquí en la gráfica también está subiendo. Tiene que llegar hasta 185, o sea que aún le queda. Y como veis va bastante lento. Pero bueno, está subiendo. Entonces, en teoría debería llegar a 180, pero como veis, vais a ver ahora, pues se va a pasar. Como veis, está oscilando muchísimo y cuando llega a los 180 se pasa. Si veis aquí en el display, se ha pasado y se sigue pasando. Entonces, y está oscilando bastante. Como veis en la gráfica, se ha pasado eso de 180, ahora mismo está en 203 centímetros, o sea, se ha pasado. Y pues en la gráfica vemos que se estabiliza. Ya se ha estabilizado la variable, la altura es la verde, en negro está el set point. Vemos que ya se ha estabilizado y se ha estabilizado en 103 centímetros, que no es la altura que le habíamos dicho. ¿Qué es lo que le habíamos dicho? 185 y se ha estabilizado en 203, por lo tanto, pues lo ha hecho mal. O sea, aquí ha hecho un mal control. Vale, a continuación procedemos a realizar el autotuning inicial o pretuning para conseguir unos parámetros óptimos de nuestro controlador PID. Entonces, ¿cómo realizamos este autotuning? Bueno, pues dentro de nuestro bloque cíclico en el PID pulsamos en este icono de aquí y nos lleva a la gráfica donde estábamos antes. Que bueno, es una gráfica donde yo he situado el setpoint, la variable controlada y la salida. En este caso lo único que me interesa es el setpoint y el input escalado, es decir, la variable controlada, la altura que está midiendo este sensor, que es lo que me interesa ver. Entonces pulsamos en este botón de Start para muestrear, para iniciar el muestreo. Y lo que vamos a hacer es configurar el tuning mode, el modo de ajuste, en pretuning. Luego veremos el fine tuning, pero en primer lugar el pretuning, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es poner evidentemente el PID en marcha, porque ahora mismo está en modo manual, lo ponemos en marcha. Bueno, primero le fijamos un set point, le voy a poner, por ejemplo, pues yo que sé, 150, no creo que lo clave, mira, 150, ahí está. Y pulsamos en marcha. Una vez que hemos hecho esto, lo ponemos en pretuning y pues ya está en modo pretuning, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, pues bueno, el sistema se pondrá en marcha y empezará a llenarse
y a ir variando el valor de las válvulas para realizar el autotuning, ¿vale? Entonces, bueno, ya me lo ha hecho, ha sido bastante rápido, ya veréis que con el ajuste fino sí que tarda bastante más, pero bueno, vais a ver que con el ajuste inicial, con el autotuning inicial, fijaos que aquí ya ha llegado al valor, pero me está oscilando muchísimo. Fijaos la válvula cómo oscila, abriéndose, cerrándose, y si os fijáis aquí en la parte de salida, que esto hace referencia a la variable de control del PID, pues está variando un montón, entre 100 menos 100, 100 menos 100, 100 menos 100, menos 40 y pico, menos 28. Y esto no nos interesa, nosotros lo que queremos es que cuando le digamos una altura, pues permanezca ahí fija, no esté variando tanto. Porque esto, hombre, no tiene muy buena pinta. Fijaos en la válvula de arriba, la de llenado, que también se abre, se cierra mucho. Y en la gráfica veis que tenemos una oscilación muy grande. ¿Cuál es la diferencia que teníamos con respecto a lo de antes, a los parámetros iniciales? Pues que ahora por lo menos sí que llega a la altura. Lo que pasa es que si os fijáis aquí en el display, mirad cómo varía. El setpoint está en 150 y aquí se queda en 150, pero sube, baja y no se queda en el valor fijo. Entonces, bueno, vamos a realizar un ajuste fino para intentar mejorar un poco la respuesta. Este ajuste fino sí que tarda un poco más, entonces, bueno, lo configuramos en ajuste fino, le damos a Start y ya el sistema, pues, comienza solo a hacerse el ajuste fino. Este, ya digo, es más largo que el anterior. Aquí lo que va a hacer es, bueno, está bajando el depósito para luego ir haciendo bajadas y subidas progresivas, pero ya digo que esto es un proceso pues que tarda más, y bueno, pues probablemente lo ponga ahora a cámara rápida porque se tira un buen rato, así que nada, ahora a la vuelta nos vemos. Bien, como veis, acaba de terminar ya de realizar este ajuste fino y seguimos teniendo el mismo problema de antes. Seguimos teniendo esta oscilación y bueno, como veis en la gráfica, pues bueno, realmente nos ha arreglado muy poco bueno, la oscilación de antes. Sí que es cierto que ahora tenemos algo menos de oscilación, pero muy poco menos, es decir, prácticamente idéntico. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, esto ya lo único que podemos hacer es corregirlo tocando valores del, bueno, los parámetros PID. Porque si yo, por ejemplo, ahora cojo y le digo que quiero irme a 100... Joder, que me voy. Si yo ahora le digo que me quiero ir a, yo qué sé, 113, por ejemplo, ¿vale? Ahora bueno, ya para empezar que tiene ya un cierto retardo, pero va a tardar y va a estar oscilando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues lo que debo hacer es tocar los parámetros del PID para, para evitar esto, y porque esto viene básicamente por la parte derivativa. Vamos a esperar a ver lo que hace, pero ahora lo explico. Como veis, tiene un cierto retardo y ahora sí que está bajando el nivel, porque nosotros hemos dicho 113, pero como veis, pues este ruido que tenemos aquí, pues nos impide un poco ver bien lo que tenemos. Si nos fijamos aquí en la línea roja, sí que lo podemos ver un poco más claro. Le hemos dicho 112 y bueno, pues ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Tiene un cierto ruido y un cierto retardo, pero como veis acaba llegando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es quitarle todo este ruido tocando básicamente el parámetro de... vamos aquí a los parámetros. Estos son los que tenemos tras el autotune inicial y el ajuste fino. Y lo que vamos a hacer es tocar la acción derivativa. La acción derivativa básicamente lo que nos hace es una parte del controlador que se encarga como de predecir un poco el futuro. Entonces lo que se centra es un poco en las pendientes del error. Entonces si vamos teniendo un error creciente o decreciente, pues como lo que hace es coger la pendiente del error, pues
puede ser que el error tienda a infinito o a valores muy grandes o valores muy pequeños, y esto es lo que provoca esta oscilación. Entonces lo que hacemos, lo que voy a hacer ahora es de 1,91 lo voy a pasar, por ejemplo, a 0,1. Y veréis ahora que si yo cojo y lo cargo, dándole aquí, ahí está, lo acabo de cargar, y nos vamos a la gráfica, vemos como poco a poco la oscilación va siendo menor. Aquí, si nos fijamos, mirad ahora como la oscilación es muchísimo, muchísimo más pequeña. Y fijaos aquí como en el set point yo le he dado 113, está a 112 y se va a quedar ahora prácticamente 113. Aquí podemos hacerle zoom a la gráfica, podemos hacerle un poquito más de zoom y nos venimos aquí. Y como veis ya el ruido es mínimo, ya no hay ruido. O sea, ya se ha quedado, si os fijáis, si nos acercamos aquí, pues ya no tenemos apenas visible algo de ruido. Así que podemos concluir que, bueno, pues gracias a este primer autotuning y luego este final ajuste fino con tocando el parámetro derivativo, pues hemos llegado a una salida que pues apenas se toca las válvulas. De hecho, si os fijáis aquí en la salida del PID, la U que veíamos antes en nuestro PID, pues mirad la salida, es de menos 2,85 por 10 elevado a menos 3. O sea, es ahora mismo está dejando que escape agua, pero un valor mínimo, mínimo, mínimo. Y ahora, por ejemplo, mete un pelín de agua por 10 elevado a menos 3, o sea, 0,006. Es decir, que hemos conseguido un control muy, muy bueno, aplicando primero el método de autotuning inicial y luego el autotuning y luego el ajuste fino. Y finalmente, pues hemos, aquí en los parámetros, hemos tocado la acción derivativa para que nos lo corrija. Sí que es cierto que hay otras aplicaciones en las que la acción derivativa pues no es perjudicial y sí que podemos tener unas ciertas oscilaciones alrededor de un valor, pero aquí en el depósito veíamos que eran oscilaciones muy exageradas y lo hemos podido cambiar. Hay otros casos en los que no hace falta tocarlo. Pero bueno, básicamente así sería, pues este sería el proceso de sintonización de un PID, aplicando el método de autotuning inicial y de ajuste fino y con un posterior ajuste del valor de la acción derivativa. Ya lo único que nos quedaría sería, bueno, pues actualizar los valores. Tendríamos que pulsar aquí y ya habríamos guardado los valores en nuestro PID. Y lo que tendríamos que hacer ahora es venirnos aquí y cargar los valores. Los cargamos y ya estarían listos. Así que ya tendríamos nuestro control hecho, con nuestros valores hechos. Ahora podemos probar, por ejemplo, a meterle otro salto y veremos cómo lo hace todo bien. Así que, por ejemplo, le vamos a meter ahora un salto a... Jolín, que me voy otra vez. 300, no le vamos a meter a 209, por ejemplo. Y esto le vamos a poner así. Vale. A 209. Bueno, vamos a ponerle un poquillo de zoom para que se vea bien, porque aquí no se nos va a quedar bien. Vale, a 209, pero como vemos, aquí se ha quedado en 209 y apenas se... Vamos, no tiene variación, las variaciones son mínimas. Ya veis que aquí en la salida lo que varía es muy, 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 muy poco. Voy a quitarle zoom para que se vea... para que se vea todo bien. Vamos a meterle ahora un escalón, pues yo que sé, un poco más grande para que dure un poco más la simulación y lo podamos ver bien. Vamos a meterle un valor muy, muy, muy pequeño. Por ejemplo, 51. ¿Vale? ¿Veis cómo va disminuyendo? ¿Veis cómo está habilitada al 100% la de salida? Porque ahora estamos muy lejos todavía del set point. Y a medida que nos vamos acercando, va a ir bajando. Ya veréis. Ahora mismo todavía estamos en 97, 94, 51. Todavía queda. Y ahora ya veis que ya no se va cerrando tanto, o sea, no se va abriendo la de salida tanto, va bajando, va bajando, va bajando, ya estamos llegando prácticamente. Y como veis nos hemos pasado un pelín, pero enseguida recuperamos y ahora el nivel medido subirá un poquito. Como veis, este chorro que está empezando a llenar un poco más y llegaremos a esos 51 y nos quedaremos ahí. Como veis, esto al final es ir ajustando parámetros para quedarnos lo más preciso posible. Podríamos haberlo hecho mucho más preciso y que no se hubiese pasado, pero bueno, eso al final es cuestión de ir tocando. Pero como veis, el sistema ha sido bastante rápido y se ha acabado estabilizando. Si yo ahora, por ejemplo, le meto un escalón para arriba, también más grande para que lo veamos, pero hacia arriba, de por ejemplo 247, y veamos cómo se va llenando,
Como veis, al principio la válvula de llenado al 100% llena, porque queremos que se llene rápido, entonces al 100%. Y cuando esté llegando ya a 247, se está acercando, pues ya veremos como antes, no va a llenar con tanta velocidad, porque no va a estar abierta al 100%. Como veis, ya va bajando la abertura de la válvula hasta que llegará un punto en el que se abra al 0%. Como veis, al 11, al 9, al 8. ¿Veis? Nos hemos pasado un pelín, 249. Pero nada, un pelín, como veis, no oscila nada. No, antes era una exageración, ahora no oscila nada. Y como vemos, gracias a la acción integral, que reduce el error, llegamos a esos 247. Y pues ya veis que la oscilación ahora es de menos 3,21 por 10 elevado a menos 1, es decir, 0,32%. No, prácticamente no oscila nada. Y se queda un control muy bueno. Al tocar los parámetros podíamos hacer que la respuesta fuese más rápida. Es decir, podríamos hacer que llegase antes aquí arriba. Pero claro, eso nos podría dar lugar a que hubiese una sobreoscilación. Si hacemos que la respuesta fuese más lenta, nos aseguraríamos de no tener esa mínima sobreoscilación que hemos tenido. Pero bueno, esto es cuestión de jugar con los parámetros y encontrarlos acorde a nuestra aplicación. Así que nada, este sería el vídeo de explicación. Espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido. Y nada, cualquier cosa por los comentarios o por correo. Un saludo.